Bueno, el tema va a ser presión atmosférica. Se van a decir 3 videos que van relacionados a esto. En el primero tenemos dos recipientes y 3 velas, donde uno va a estar con agua, con las velas pegadas al borde del recipiente. Y se le va a poner un recipiente de licuadora cuando las velas estén prendidas. Aquí se forma una reacción de combustión. El oxígeno que había cuando se puso el recipiente se va a consumir al momento que las velas se prenden. Entonces se forma el CO2, donde el CO2 cubre todo esto y se consume el oxígeno y lo envía para abajo. Y eso se llama como corriente de convección, donde el CO2 va hacia arriba y el oxígeno va hacia abajo. Por eso la vela más alta se apaga, porque el oxígeno que se consume es menos. Luego se apaga la segunda vela y la tercera. Entre más pequeña, demora en apagarse. Por lo que dice que la presión que había dentro del recipiente de licuadora cuando se apagó, disminuye y se va hacia afuera. Entonces entra en juego lo que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica en este experimento lo que hace es que sea mayor y impulse el agua que esté adentro, comience a filtrarse dentro del recipiente de la licuadora, donde por esta simple razón el agua sube dentro del recipiente. Y también tenemos relacionado al nivel de mar, porque hay mayor atmosférica. ¿Por qué resulta? Porque si no tiene altitud, la presión atmosférica es mayor, y en el mar la presión atmosférica es cero. Entonces, por esto es la simple razón que la cantidad de aire es mayor, significa que la presión atmosférica es mayor. Bueno, el procedimiento 2 se trata de un recipiente con agua con una lata, donde la lata va a tener contenido agua. Luego se va a hervir y se va a poner con el fondo hacia abajo en el agua fría. Aquí lo que va a ocurrir un proceso que se llama inclusión. Pasa del líquido a gaseoso, ¿por qué? Un volumen determinado, que en este caso lo tiene la lata, al momento de ser calentado ocurre un cambio de materia. Por eso pasa a gaseoso. Y entonces ese líquido se convierte en gas. Y por eso hace que se llene y se forme a su volumen normal. La lata al momento de hervir se comprime, por lo que ya había dicho, por una influsión. Aquí las fuerzas que actúan es de afuera hacia adentro. Ocurren las fuerzas. Y la presión interior se equilibra con la presión atmosférica para que poder la lata se comprima. ¿Por qué no había antes? Porque la presión atmosférica estaba nula y la presión interior no había. Al momento de ser calentada hubo impresión interior y al momento que tuvo contacto con el agua, las dos se equilibraron con la presión atmosférica. Por eso es que no actuaba, porque la presión atmosférica es tan grande dependiendo del aire y de la altitud que ella tenga en un objeto o en cualquier cosa. El procedimiento 3 se trata de relacionar el pez con el submarino por mediante el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice cuando un cuerpo total está parcialmente sumergido en un fluido, cuando está en el reposo y recibe un empuje de abajo hacia arriba, esto dice que el fluido con el volumen que tenga se va a tratar de equilibrar entre donde se va a desalojar. Y en los peces ellos tienen una vejiga natatoria. Cuando se van a hundir, esa vejiga se esparce en todo el pez, donde dice que la cantidad de gas que el pez alcanza a tener cuando la vejiga natatoria se infla, se va a tratar de equilibrar entre la presión del pez y
con la densidad del agua. Él va a tratar de nivelar esas dos cosas por mediante un centro de flotación. Y con el submarino pasa casi lo mismo, porque él tiene un tanque lastra donde él va a abrir unas pequeñas válvulas para que el agua entre y su peso sea mayor. Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite que el submarino se profundice hacia abajo del agua para que él comience a hundirse. ¿Y eso que trata? Hace que se equilibre el peso con la densidad del agua y que el submarino pese más. Y eso le permite hundirse por mediante unas tuberías que él tiene. El tanque se llama tanque de lastre. Relacionado con el pez, que los dos tienen un tanque y el pez tiene una vejiga natatoria. Cuando el tanque se llena de agua, permite que el submarino se hunda hacia abajo. Y cuando es la vejiga natatoria es que tiene una vejiga que se infla. Esa vejiga hace que el pez se mantenga en cualquier parte o nadando. Esa es la relación que hay entre los dos por mediante el principio de Arquímedes.